último pedazo. No, recuerden que volvemos atrás porque en medio de la explicación, en medio de la exposición de la parábola, y la parábola, en medio de la exposición y de la explicación de la parábola, hay una porción que es la que nos corresponde hoy, donde le hacen una pregunta al Señor y el Señor se detiene a contestar acerca de lo que le están preguntando. Y es un tema, mi hermano, hoy vamos a tratar un tema sumamente importante. A lo mejor usted no lo ha visto así en esa porción, pero déjeme decirle que hoy vamos a tratar no un problema de la iglesia, sino el problema de la iglesia, el más importante, el más necesario. En esa porción que comienza ahí en el capítulo 13, en el versículo 10, versículo del 10 hasta 17 del capítulo 13, el Señor Jesucristo es interrumpido, es interpelado por los discípulos que le hacen una pregunta. Habíamos hablado, cuando hacíamos la introducción al capítulo, que el Señor Jesús era un maestro de la enseñanza, era el maestro de los maestros. Nadie mejor que él. No ha habido un maestro más grande que Jesús. No solo por lo que enseñó, sino por la manera que lo hizo. Y él en su sistema de enseñanza utilizó muchos recursos. Y mencionamos algunos, pero el que no, en realidad tiene que ver con el capítulo 13, es el recurso de las parábolas. Y dimos el concepto de las parábolas y explicamos qué quería decir una parábola, y comenzamos con la primera parábola que tenía que ver con la necesidad, con la importancia de predicar. Todas las parábolas del capítulo 13 tienen que ver con el reino de Dios. No quiere decir que no haya otras parábolas que hablen acerca del reino de Dios, pero la primera que vimos la semana pasada, la famosa parábola conocida como la parábola del sembrador, tiene que ver con la necesidad de predicar el reino de Dios, la necesidad de predicar el reino de Dios. Una vez que le pone la parábola, más tarde la explica, pero en el medio hay una intercalada, una porción donde los discípulos le hacen una pregunta. Y fíjense ustedes, siempre que lean la palabra de Dios, siempre que traten de estudiar la palabra de Dios, lo repito, lo dije la semana pasada, lo voy a repetir, no se pierdan en el detalle. Los detalles en la Biblia son muy importantes, pero los detalles tienen el propósito de hablarnos a nosotros de algo más grande, de un cuadro superior, de un cuadro mejor, de algo que tiene que ver con una enseñanza específica. El Señor Jesucristo no tiene el propósito de enseñarnos a nosotros y mostrarnos que eres un bárbaro hablando en parábolas. No, ese no es el propósito, ni de darnos una clase acerca de gramática hispana o de literatura y decirnos qué cosa es una parábola y enseñarnos todas las técnicas de no. Él tiene el propósito de enseñarnos cosas acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios. Pero la pregunta que le hacen los discípulos da pie a que él introduzca un tema que, les repito, mis hermanos, no es un problema de la iglesia, es el problema de la iglesia. ¿Ok? Dice así la escritura allí en el capítulo 13, los versículos del 10 al 17. Entonces vienen los discípulos y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor Jesucristo está hablando con la multitud, con los que no son, están ahí presentes, pero Él está hablando con la multitud, con los que no son en realidad sus discípulos, con la gente que está escuchando, los que han venido a oír lo que Él tiene que decir y enseñar. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, o sea, a los discípulos, le he dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará, y cualquiera y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Más bienaventurados pues vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oremos. Padre, te alabamos por tu palabra, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestras suciedades, para que tú nos limpies y podamos ser actos para expresar esta palabra tuya. Escóndeme a mí detrás de tu cruz con mi defecto, y prepara los corazones de aquellos que escuchan, Padre amado, para que sean edificados. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Hermano, el tema
pareciera que se tratara de la importancia. Todos los predicadores que predican esta porción le titulan al mensaje, no voy a decir todo, porque no lo conozco a todos, pero la mayoría le titulan este mensaje el propósito de las parábolas. No, es verdad que allí se habla del propósito de las parábolas, porque esta es la pregunta que le hacen los discípulos. ¿Por qué le hablas a ellos en parábolas? ¿Cuál es la razón por la que usas esta técnica, esta manera de hablar, usando historias terrenales para explicar cosas que son del reino de Dios, cosas que son divinas, cosas que son celestiales? El Señor Jesucristo responde a la pregunta. No cabe duda que en la porción el Señor le da a ellos la respuesta acerca de por qué usa la parábola. Pero el Señor está usando parábola y lo que no es parábola una y otra vez en toda su enseñanza, porque es precisamente la parte más importante, la parte vital, la parte crucial del Evangelio de Dios, de la relación con Dios, del conocimiento de Dios, lo que el Señor quiere explicar, y es la enseñanza y el aprendizaje de las Escrituras. Le decimos escuela bíblica, le decimos prédica, le decimos estudio bíblico, le decimos lo que usted quiera, le decimos estudio individual de la palabra de Dios, lo que usted quiera decirle. Pero el problema de la iglesia es que no hay enseñanza bíblica. Yo recuerdo la primera iglesia que yo me convertí, que sí tenía enseñanza bíblica, o tenía grupos para estudiar la palabra de Dios, pero nunca alcanzaban los locales, porque ellos habían comprado ese templo de una denominación que no cree en la enseñanza bíblica. Es un servicio de 2 horas, 2 horas y media, y enseñanza bíblica, no, ellos no creen eso. Pero no creen que se trata solamente de una denominación. Hay muchas iglesias que cada vez más, de las que tradicionalmente hacían un correcto uso de la enseñanza bíblica, han dejado la enseñanza. Construyen iglesias, no le hacen aulas, cogen las aulas de almacenes, y todo se concentra en 2 horas, 3 horas de música. Hermano, la alabanza es buena, tiene que quedar bien, nos gusta cantar. Todo lo que hacemos en la iglesia, que es bíblico, es adecuado, es correcto, es importante. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, que lo vamos a ver después, vemos cómo la iglesia en los primeros tiempos, que es nuestro ejemplo a seguir, hacía varias cosas. Pero no hay nada más importante, no hay nada que sustituya, no hay nada como la enseñanza, mi hermano. Señor Jesucristo nos está hablando aquí de parábola, que es un elemento de lo que es la enseñanza. La enseñanza se le conoce en el mundo secular como la madre de las profesiones, ¿verdad? No hay nada que usted vaya a aprender en este mundo que no sea a través de la enseñanza, sea el método que sea el maestro que sea. Absolutamente nada de lo que usted va a aprender en este mundo se aprende si no hay un curso, si no hay una carrera, si no se va a un aula, si no se estudia en el internet, donde sea. El sistema para aprender todas las cosas es la enseñanza de lo que se quiere aprender, y por tanto el aprendizaje. ¿Cómo es posible que el reino de Dios no sea también a través de la enseñanza? Es lo más importante, mis hermanos. No, pastor, lo más importante es el salmo. Lo más importante es el salmo, para estar escrito, y tú lo oyes cuando oyes la enseñanza de la Biblia. Todo sale de la palabra de Dios. El Señor Jesús le decía a los judíos: escudriñad las Escrituras. En otras palabras, aprenderlas, oírlas, porque allí encontraréis salvación. Todo lo que se necesita, cuántos fracasos, cuántos problemas, cuántas disputas, cuántas peleas, cuántas diferencias entre las iglesias, porque cada quien interpreta la Biblia como quiere, o no la interpreta. Se para un hombre y dice: no se preocupen, dice lo que yo quiero decir. Hermano, la enseñanza es la parte más importante. No, pastor, porque si sabemos mucho y no tenemos amor, ¿y cómo vas a tener amor si no sabes el amor de Cristo que está en la palabra de Dios? Si no hay enseñanza, no sabes el amor de Cristo. Entonces te dice: si no hay amor, ¿cómo vamos a aprender a amar si no sabemos cómo Dios nos amó? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, la enseñanza, a la gente se pierde la parábola. Qué importante es la parábola. No, el Señor Jesucristo va a hablar de algo más de las parábolas. Va a hablar de la importancia de la parábola dentro de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante que puede tener una iglesia. Una iglesia no va a ninguna parte si no estudia la palabra de Dios. Lo primero que ataca Satanás es la enseñanza. A la vez que la gente empieza a venir a la enseñanza de la Biblia, ya nada más viene entonces
al momento en que cantamos 3 canciones, oímos una prédica donde no puede participar, no puede hacer preguntas, no puede hacer nada. Ahí empieza la persona a enfriarse. El enfriamiento empieza cuando no hay enseñanza bíblica. Eso es lo primero que ataca Satanás. Satanás, lo primero que te hace trabajo el día de la enseñanza. Problemas el día que hay enseñanza bíblica. Y la persona va dejando de un lado el aprendizaje. Hermano, en todas las cosas de la vida hay que aprender. Estamos aprendiendo de que estamos en el vientre de la madre nos enseña. ¿Verdad? Para todo hay que aprender. Imagínense un niño, su madre no enseñanza, no le enseña nada de lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es adecuado, los modales y todas esas cosas. En esta porción, mis hermanos, el Señor no se concentra única y exclusivamente en un elemento de la literatura española, que es la palabra. No. Él va a hablar de la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto es algo que vamos a repetir una y otra vez. La enseñanza tiene que aumentar, la enseñanza tiene que crecer. Hermano, usted se queda. Dice la Escritura lo compara. Fíjense ustedes, el Salmo 119 que usamos hoy es tan largo porque todo es dedicado a la palabra de Dios, a la enseñanza, a aprender los estatutos de Dios, a guiarnos por los estatutos de Dios, a oír los estatutos de Dios, a repetir los estatutos de Dios. Todo basado en la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo más importante para disfrutar la vida cristiana. El reino de Dios es aprender. Para aprender el reino de Dios tiene que ser a través de la enseñanza. Lo primero que quiero conversar con ustedes en la mañana es acerca de la enseñanza como el método para conocer los misterios del reino de Dios. Dice la Escritura ahí en los versículos 10 y 11. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Los discípulos se quedan un poco extrañados de que a ellos, aunque después les va a hablar en ocasiones, de hecho la próxima parábola que vamos a ver es para los discípulos. El Señor usó historias para que los discípulos entendieran, pero más frecuentemente lo hacía con aquellos que no eran sus discípulos. Y ellos se preguntan: ¿y por qué a ellos les enseñas en parábola? ¿Qué hay con eso? ¿Ellos son mejores o son peores? ¿Hay alguna diferencia? Y el Señor aprovecha esto para explicarle que la parábola es un elemento de la enseñanza, pero no todo el mundo es igual. Hay personas que hay que explicarle con historia, hay personas que explicarle 3 y 4 veces. Hay personas que no importa cómo tú lo expliques, nunca van a entender porque no tienen el Espíritu de Dios. La Biblia no es para el que no tenga el Espíritu de Dios. La Biblia es para el que lo tiene. El que no lo tiene puede que lo entienda, puede que lo oiga, pero no lo atesora, no le hace nada, no cambia su vida, a no ser que se arrepiente, reciba el Espíritu de Dios. Ellos le preguntan entonces, ¿por qué les habla por parábola? Él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermano, los misterios del reino de los cielos es necesario que lo sepan los discípulos y los que no son discípulos. Pero hay una diferencia entre dos grupos de personas que están delante del Señor Jesucristo. Los discípulos fueron hombres llamados para empezar la iglesia. Y el Señor Jesucristo miró al corazón de aquellos que Él ya conocía porque había creado y vio que estaban dispuestos a dejarlo todo y a aprender y a oír y a seguir a Jesucristo por 3 años en el más grande, en el más importante, en la más famosa de las escuelas y los seminarios que ha habido. 3 años con Jesucristo. Incluso ellos aquí no tienen el Espíritu Santo todavía, pero ya han sido escogidos por Dios. Y no quiere decir que esto que haya predestinación para salvación. Hay predestinación para salvación. Todo el mundo es predestinado para ser salvo en Cristo Jesús. Él no preparó desde la fundación del mundo, dice la Escritura. Ahora, hay también un llamado, para una preparación para aquellos que Él escogió en determinadas épocas de su economía. Él llamó a estos hombres que iban a empezar una nueva etapa, completamente nueva para la humanidad, que era la etapa de la iglesia. Y viendo sus corazones, Jesucristo los llamó y ellos entendían más fácil que los demás. Estaban siendo llamados por Dios. Como hay hombres que Dios llama, capacita y prepara y les da un poquito más para que sean capaces de interpretar y de decirle al pueblo de Dios las parábolas y todas las demás cosas para que la gente entienda. Pero la realidad aquí es que había un grupo grande que no entendía. La gran parte, la gran mayoría de los oyentes, de los que escuchaban, no estaban entendiendo. No entendían lo que decía Jesucristo en su misericordia, en su compasión. Les explica con historias humanas para que entiendan lo que Él quiere explicarles.
Hermano, la enseñanza es el método para conocer los misterios del reino de Dios. No hay otro método. No, por ahí hay quien se atreve a decir que hay un método que es acostarse y poner la Biblia abajo de la cama, la almohada, y que las cosas van a pasar a la cabeza. O que Dios te las va a poner en la mente. O que... no, hermano. Es la enseñanza, sea quien sea tu abuelita, sea tu papá, sea tu mamá, pero la enseñanza de la palabra de Dios. En la iglesia no puede faltar la palabra de Dios, mis hermanos, porque es la única manera, es el único método para conocer los misterios. ¿Qué quieren decir los misterios de Dios? Miren ahí en el versículo 11 lo que les dice: a vosotros es dado a conocer el misterio de los cielos, del reino de los cielos, reino de Dios, el reino de los cielos, es lo mismo. Mas a ellos no les es dado. A ellos fueron llamados y Dios los está preparando, y en ese momento ellos están capacitados, no tienen el Espíritu de Dios todavía, es un llamado especial. Los 12 discípulos fueron llamados especialmente para eso. Y aunque ellos después van a necesitar también de las parábolas, ¿ok? Y van a necesitar del Espíritu Santo también, todo el mundo. Pero esto es un momento especial. Ellos están entendiendo, ellos lo dejaron todo. Jesucristo los llama porque ve su corazón y ve que están dispuestos a hacer lo que sea. Dejaron sus profesiones, dejaron todo y andaban con Jesús para arriba y para abajo, mañana, tarde y noche. ¿Ok? Pero cuando Él les dice, a ustedes les he dado a conocer el misterio, todo el mundo necesita conocer los misterios del reino de Dios. Y la única manera de conocerlo es enseñando. Jesucristo enseñó y nos dijo a nosotros que enseñáramos los misterios del reino de los cielos. Los misterios no tienen nada que ver con cosas místicas, ni con cosas abstractas. Tiene que ver con cosas concretas, con doctrinas específicas que la gente no entiende. Hay que enseñarlas. ¿Ok? La gente no entiende la doctrina. ¿Cuáles son los misterios? Los misterios son cosas que no se han conocido y que es posible conocer. ¿Ok? La gente no entiende por qué podemos ser salvos, por qué necesitamos un salvador. La gente no entiende la doctrina de la caída, la gente no entiende la doctrina de la redención humana, la gente no entiende cómo Dios se hizo hombre, la gente no entiende el nacimiento virginal, la gente no entiende el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, la gente no entiende las profecías, la gente no entiende. Es difícil. Esos son los misterios, hay que explicarlos. Hay que explicarlos. Cuando usted viene a Cristo, usted no sabe nada de Biblia. Usted nada más sabe que Cristo es real y que usted es pecador y que murió por sus pecados. Eso es suficiente. Ahora, después viene lo demás. Hay que enseñárselo. Eso es lo que muchos llaman discipulado. Pero como quiera que le llamen, el centro, la parte importante es la enseñanza de la palabra de Dios. Por parábola y por muchos otros métodos. ¿Ok? La enseñanza de la palabra de Dios. Los discípulos empezaron a conocer los misterios. La gente, para conocer los misterios, para entenderlos, tenían entonces que buscar, se les tenía que explicar, tenía que haber una manera. La enseñanza siempre ha sido el método de Dios, aún en el Antiguo Testamento. Allá en Deuteronomio la Escritura nos dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios más como esto a orar para que yo los ponga por delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Y dice el versículo 10 en Deuteronomio 4, el día que antuviste, el 9, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese era el plan de Dios. Los padres conocían la palabra de Dios, y de que los hijos empezaran a aprender. ¿Saben qué? Que hoy los hijos empiezan a aprender muchas cosas antes que las cosas del reino de Dios. Porque que los padres no las saben. Los padres no conocen las cosas del reino de Dios y quieren que sus hijos sean buenos, pero para que sean buenos los mandan a una escuela que sea bien cara. Lo importante es que sea bien cara. O lo importante es que a veces que no sea cara, que no haya que pagar. No importa que sea la del gobierno donde te están lavando el cerebro todo el día, no importa. Pero no le enseñan ellos a los muchachos, no solo las cosas del reino de Dios, no le enseñan nada. El muchacho no sabe cómo enfrentar lo que le dicen en la escuela cuando llegan, porque en la casa no ha habido enseñanza. El plan de Dios era que la enseñanza comenzara en la casa. Comenzara en la casa. Hermano, los discípulos fueron escogidos para entender, pero hoy Dios llama también a los hombres para que expliquen, para que usen parábolas y todas las demás cosas, para que den a conocer los misterios del reino. Repito, otro grupo, porque son tantos los misterios: el carácter de Dios, la pecaminosidad del hombre, las cosas del mundo espiritual, las cosas de la iglesia.
hay que enseñarlas. Dios manda que enseñemos. No es con mi enseñanza y solo por medio de la enseñanza a los creyentes. Eso era lo que hacía la iglesia de los primeros tiempos. Ahí en el libro de los Hechos lo dice con claridad en el capítulo 2, versículo 41. Así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día fueron añadidos como 3,000 almas. Y perseveraban. ¿Qué perseveraban? Mañana, tarde y noche. En la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo se aprende una cosa? Una doctrina. Un conjunto de ideas y pensamientos acerca de una manera de ver la vida enseñada. Hay que enseñar la doctrina de los apóstoles. Por eso Dios los llamó a ellos, por eso los preparó a ellos, para que ellos, por eso se llama la doctrina de los apóstoles, se la enseñaran a los demás. Y en la comunión y el partimiento del pan y las oraciones, hay que orar, hay que tener fiesta, hay que comer y todas esas cosas. Pues vamos a comer, no hay problema. Todo eso ellos también lo hacían. Pero lo primero era perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza, mis hermanos, por aquellos que Dios había escogido, había preparado, y por eso eran apóstoles. Por eso eran apóstoles. Nosotros hoy lo hacemos a través del Espíritu Santo. Dice en el Evangelio de Juan, en capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, Él me dará trabajo. Él me sanará. Él me hará regalos. No, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Esa es la vida del cristiano. Aprender que hacer. La Biblia la compara, la palabra de Dios es comparada con el alimento espiritual. La gente se nutre cuando oye, cuando lee. Es verdad que a veces la iglesia la que peca, porque no enseña. Pero ¿cuánto pecamos nosotros cuando tenemos enseñanza y la despreciamos? Eso pasaba delante de Jesús. Hay todo tipo de personas. Hay personas que vienen a oír. No aprenden. El Señor las va a mencionar aquí ahora. No aprenden, no entienden. No importa que le diga 10 para 1. Hay personas que no aprenden, no vienen a oír. Desprecian la enseñanza, no valoran la enseñanza. Hermano, la enseñanza en primer lugar es el método para conocer el reino de Dios. Por eso hay tanta confusión. Cada vez que un hermano me dice que llega a este país por primera vez, me dice, ay, pero en todas las iglesias hay una iglesia, en todas las esquinas hay una iglesia. Sí, hay una iglesia. Hay una iglesia. Ve y preguntan cuándo hay enseñanza bíblica. Y aún aunque hay enseñanza bíblica, ve cuánta gente hay engañadas porque no se enseña la Biblia o la gente no va a las enseñanzas bíblicas, a los estudios que se hacen de la Biblia. Eso es en todo, mi hermano. La enseñanza de las cosas de Dios, la enseñanza del reino de los cielos, no se puede aprender de un hombre, no se puede aprender de nadie, tiene que ser de los estudios bíblicos, de lo que se enseña de la palabra de Dios. Es lo que nosotros hacemos. Yo recuerdo cuando llegamos aquí, a veces los americanos se descuidan un poquito. Esa aula donde están las damas, eso es un almacén de trastos. No, yo lo limpio, pero no lo tienen que dar para una escuela bíblica. Y le hemos ido robando espacio, porque creemos en la enseñanza, como respetar, como evaluarte, de todo lo que, hermano, todo lo que creen los musulmanes lo sacan del Corán. No se cree que matan a nadie, ni degollan a nadie, ni se sacrifican, ni se explotan. No, porque lo sacan, se lo han enseñado, se lo enseñan del Corán. Nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios, no podemos descuidarnos. Es el único medio para conocer el reino de Dios y todos sus misterios. Usando parábolas, usando de todo. Ahora el Señor hace un giro y va a hablar más de lo que es la enseñanza, saliéndose ya del propósito de las parábolas. Miren lo que dice el versículo 12. Porque la enseñanza no solo es el mecanismo para conocer todas las cosas de los misterios del reino de Dios. La enseñanza es el medio para crecer en el reino de Dios. Si usted no come, no crece, ¿verdad? Se pone raquítico, se muere, ¿verdad? Usted no se alimenta espiritualmente. Alimentarse espiritualmente no es gritar y cantar. Alimentarse espiritualmente no es hacer algo en la iglesia. Alimentarse espiritualmente es comer la comida espiritual. El maná espiritual, que es la palabra de Dios. No hay nada que me haya metido más en mi cabeza cuando sentí que el Señor me estaba llamando, que aquella conversación entre Cristo y Pedro cuando el Señor resucitó.
El Señor resucitó, aquello fue boom para los discípulos, algo increíble. Esperaban que les hablara de algo, esperaban que les hablara de... Y a Pedro, el más bocón, el llamado a predicar el primer sermón, que sería después pastor ahí en Jerusalén, a Pedro tuvo una conversación con él que nadie esperaba. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Seguro que me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Tú estás seguro que me amas? Sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y bueno, si me está haciendo esa pregunta porque me va a pedir o que le construya una iglesia bien grande, o que yo haga milagros y sane mucha gente, o que yo recoja mucho dinero. No, el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Si amas a Cristo, si eres llamado por Dios, y tu trabajo, eso me lo metí bien en la cabeza, tu tarea es apacentar. ¿Cómo se apacientan las ovejas? ¿De dónde las ovejas aprenden de la paz de Dios? ¿De dónde las ovejas aprenden las promesas de Dios para su vida? ¿De dónde las ovejas aprenden que hay un Dios que está en control, que pase lo que pase, no te abandonará, estará contigo hasta el fin del mundo? ¿Dónde lo aprenden? Si nadie se lo dice. Recuerdo cuando tuve mi primera iglesia, llegué, y había un grave problema con la enseñanza bíblica y había muchas cosas. Nos damos, bueno, a empezar a arreglar las cosas. Lo primero que hicimos fue visitar a todas las familias de la iglesia. Unas venían, otras no venían, estaban en la lista. Y por supuesto, todo el mundo tiene sus problemas y dificultades. Una iglesia que se había quedado sin pastor por un problema grave, serio. La gente no quería saber de la iglesia. Bueno, hay que empezar, hay que restaurar almas, hay que sanar, hay que llevar la palabra de Dios a la casa. Y empezamos a reunirnos con las familias, una por una. Y cada vez que las familias nos decían algo, cualquier problema, nosotros le decíamos: ¿y cuál es la promesa de Dios para ese problema que tú dices que tú tienes? Ya sea de la iglesia, ya sea personal, ya sea familiar, lo que sea. ¿Cuál es la promesa de Dios? Problema matrimonial. ¿Cuál es la promesa de Dios para matrimonio con problema? No había enseñanza bíblica. Si no hay enseñanza bíblica, ¿cómo tú vas a conocer la promesa de Dios? El carácter de Dios, lo que Dios promete, lo que Dios va a cumplir, porque no va a fallar. Tú no lo vas a saber. ¿Sabes por qué estoy enterado? Porque me duele el desprecio por la enseñanza de pastores y de cristianos. También estoy contento porque hay muchos cristianos que aman la enseñanza bíblica. Y cuando no pueden venir y la leen y no entienden, te llaman: pastores, ¿qué quiere decir esto? Y estas cosas, ¿de dónde salió? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice lo otro? No somos perfectos, ¿ok? Pero es una iglesia que crece, donde la gente se interesa por saber. El conocimiento es el que nos hace libres. Conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo. La enseñanza es el medio para crecer en el reino de Dios. Un principio del reino y de todas las áreas de la vida es que el que tiene algo y lo usa bien para buscar más, recibe más. Mira lo que dice el versículo 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Aquí todo el mundo nació con un cerebro. Aquí todo el mundo tiene una revelación divina. Nadie puede negar que hay un Dios. Aquí todo el mundo es capaz de leer y escribir, al menos oír. Y por el oír la palabra de Dios viene la fe. Si eso es así, si Dios te dio un cerebro, si Dios te dio la capacidad de oír y lo usas para buscar de Dios, te dará más conocimiento, te dará el Espíritu Santo que te va a guiar, te va a enseñar acerca del cielo, de la salvación, del infierno y de todo lo que vendrá después. Pero si no lo usas, aún lo que tienes te será quitado. Porque Satanás entonces va a coger ese cerebro y las poquitas buenas cosas que salían de ese cerebro y de ese corazón, entonces Dios, Satanás las va a torcer. Y es un problema de tiempo que empiezas a hacer fechorías que están de acuerdo con la voluntad de Él, no con la voluntad de Dios. Pero así es todo en la vida. Un pajarito que puede volar, sale corriendo y sale a volar y sale a buscar comida. Y regresa con aquel pescado entre las patas porque Dios le dio garras. Pero si no lo usa, se le atrofia y se muere de hambre. Lo que se le dio, se le quita. Todas las cosas de la vida son igual. En el reino de Dios sucede lo mismo.
Cuando usted pone las cosas que Dios le dio, el raciocinio, la capacidad de aprender, en función de aprender del reino de Dios, lo que recibe usted es mucho, mi hermano. Pero cuando usted deja de usar lo que Dios le dio y usted lo empieza a usar para otra bobería y a llenarlo de cosas malas, se le quita. Y lo más triste es que un día se le quita eternamente. Porque tenga lo que tenga, va a quemarse. Porque usted no agarró lo que Dios quería que usted recibiera a través de las cosas que Él le había dado. En Mateo 7:7 lo habíamos visto ya. El Señor nos ha invitado y nos decía: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El Señor quiere que busquemos, que usemos lo que tenemos para aprender, porque el medio para crecer en el reino de Dios es el aprendizaje. Usted tiene lo que usted recibe, lo que usted recibió de Dios ya, y usted lo pone en función de aprender, usted crece, mejora cada día, disfruta de su salvación. Qué triste ver que hay personas que de verdad son salvos, pero no disfrutan de la salvación, o no tienen ni idea de lo que Dios dice, no tienen una explicación para lo que está pasando en el mundo, y qué hay con esto, y qué hay con los musulmanes, y qué hay con lo otro, y por qué está pasando esto, y por qué está pasando lo otro. Qué triste ver personas que dicen: pastor, oí decir que lo que está pasando tiene que ver con el fin del mundo. Ven a estudiar Apocalipsis. Ven a estudiar lo que dice el Señor, aún aquí en Mateo. El Señor habla de los tiempos finales. La parábola que viene, la próxima parábola, la del sembrador y la cizaña, tiene que ver con el fin de los tiempos. Pero la semana que viene no pude ir. No oí lo que quiere decir cizaña, lo que quiere decir el Señor con esa parábola. Y nos vamos atrasando. Un día fuera de la enseñanza bíblica que ofrece la iglesia es un día que nos atrasamos, mi hermano. La iglesia insiste, la iglesia repite, la iglesia vuelve a tener un ciclo de enseñanza y la doctrina se sigue enseñando, pero a veces se las pierden. Y eso es lo que trae la ignorancia bíblica. Los otros días estaba hablando con una señora en el lecho del hospital y me dice, porque la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Eso es falta de enseñanza. Pero se bautizó, hermano, nunca vino a la iglesia. ¿Cómo vamos a crecer? Eso no está en la Biblia. Hay encuestas que hacen en la calle y le preguntan a la gente: di algo de la Biblia. Dicen que las variedades que no están en la Biblia. Eso no está en la Escritura. La enseñanza, mis hermanos, es el medio para crecer en el reino de Dios. Si no crecemos, vamos hacia atrás. Si nosotros usamos lo que tenemos, nos será multiplicado y recibiremos más. Cada enseñanza se supone. Esto es también una tristeza que hay iglesia que usted vaya y se pase 3 estudios bíblicos y lo único que oiga sea el testimonio del pastor o de la abuela enferma. No, enseñanza bíblica. Es lo que necesita la gente, llevarse algo nuevo todos los días. Si lo que recibimos no es bien empleado, lo perdemos, se atrofia. Eso es lo que quiere decir el Señor ahí. Fíjense cómo ya pasa de la parábola a hablar de la enseñanza general. En tercer lugar, mi hermano, la enseñanza que se rechaza trae condenación y que la gente se pierda el reino de Dios. Tan sencillo como eso. No hay nada más sencillo. Si usted con la enseñanza bíblica crece, mejora, si usted conoce más del reino de Dios, si los misterios se les ponen a usted delante de sus ojos sin ningún tipo de dificultad, cuando usted oye la palabra de Dios, la explicación, los estudios, si usted no lo hace, usted va para atrás. Y si usted no viene a oír donde se dice que uno alcanza salvación, usted nunca alcanza salvación. Miren lo que dice los versículos del 13 al 15. Por eso les hablo por parábola. Les hablo por parábola, no porque sean peores que ustedes, mejor que ustedes. Ustedes han sido llamados. Pero yo quiero que se salven, yo quiero que entiendan, yo quiero que conozcan que hay salvación. Yo quiero que reconozcan que ha llegado el reino de los cielos. Por eso les explico por parábola. Le dice el Señor en el versículo 13: por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Las cosas se dicen y se explican, y la gente no entiende. La gente, fíjense ustedes, la enseñanza es a través de los sentidos, ¿verdad? Dice el versículo 13: viendo no ven. ¿Cómo es que viendo no ven? Se les presentan las cosas y no las entienden como tienen que entenderlas. Lo que se les dice y se les pone delante, piensan que es fantasía.
piensan que es invento, piensan que cayó de la nada, piensan que no tiene nada que ver con ellos, eso no es para mí. Oye, pero no entienden. ¿Ok? Dice también en el versículo 13, oyendo no oyen ni entienden. Ven la mano de Dios, ven las cosas que Dios hace en la vida de los demás, ven lo que Dios hace. Ahí ellos están viendo a Cristo en persona haciendo milagros incluso y no creen. Y no creen. Nosotros hoy, para que usted sepa lo que hizo Cristo delante de ellos en aquel tiempo, tenemos que enseñárselo. Por eso es que hoy la repercusión de la enseñanza es mucho mayor. ¿Cómo usted sabe lo que Cristo hizo en el tiempo que estuvo en la tierra y las cosas que enseñó? Pero dice que había una multitud ahí que miraban, oían, como dicen las abuelitas, entra por un oído y sale por el otro. Tienen el pellejo, la piel del pato. ¿Saben que el pato tiene una peculiaridad? El pato no se le mojan las plumas. El agua resbala. Es un producto que tienen en las plumas, para que el agua resbale. Hay gente que no importa lo que oyen ni lo que ven, resbala. No importa. Y eso trae, como lo decía, la enseñanza rechazada, trae condenación y perdición del reino de Dios. Dice el versículo 14, y en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo, de Dios, de oído oiréis y no entenderéis. La gente oye, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Hay gente que está mirando y parece pescado en tarima, con los ojos abiertos, no están viendo nada. Allá se puso de moda en Cuba. Se puso de moda en Cuba la venta de, cuando se abrió el país al turismo, se puso de moda la venta de cotorras. ¿Saben lo que es una cotorra? Un pájaro de muchos colores, muy bonito. En algunos países tienen otros pájaros también. Pero dice que si tú enseñas la cotorra aprende a hablar, ¿verdad? Y había un turista alemán que un cubano le dijo que tenía una cotorra y le vendió la cotorra, pero las cotorras estaban perdidas, acabaron con las cotorras de Isla del Pino. Y no, ya no había cotorra, pero había que hacer dinero. Y el alemán quería una cotorra y le vendieron una lechuza. Y dicen que el alemán se fue para Alemania y como a los 2 años regresó de turista otra vez, se encontró la gente que trabaja con el turismo se quedan contactados cuando regresen otra vez. Y cuando regresa el hombre dice, ¿qué? ¿La cotorra aprendió a hablar ya? Y dice, sí, no ha aprendido, pero presta una atención. Imagínate que alguien con los ojos así, pero no aprendí a hablar. Así le pasa a la gente. Vienen, oye, y cuando más emocionado tú te lo impuestas, tú piensas que estás diciendo algo que le va a tocar el corazón y te están mirando así. Y tú dices, ¡wow! No te preocupes, eso le pasa a cualquiera. La enseñanza rechazada trae condenación y perdición del reino de Dios, mis hermanos. El incrédulo rechaza la enseñanza que le puede traer la salvación y subsecuentemente los que son salvos pierden ese disfrute de la salvación porque no vienen a la enseñanza. ¡Qué alegría! Soy salvo, me bauticé. ¡Wow! ¡Soy hijo de Dios! Y pasa el tiempo, no crecen, no se alimentan. El síndrome de la Coca-Cola. ¿Sabe cuál es el síndrome de la Coca-Cola? Porque no siguen aprendiendo. Es como el niño que recién nace. La Biblia cuántas veces compara al nuevo cristiano con el nuevo niño. Si no se alimenta, no crece, muere y no pierde la salvación, pero pierde el gozo de la salvación. Pierde la llenura del Espíritu Santo que nos da el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué hacer? ¿Cómo funcionar como cristiano? ¿Cómo entender los misterios de Dios? Si no oímos, si no aprendemos, no me digan que no pueden venir aquí. Díganme la hora que quieren aprender. Díganme el día, díganme el momento, díganme el lugar donde quieren que yo vaya y les enseñe. Oh, pastor, lo que tenemos que hacer son grupos de los hogares. Lo que quieran. A la hora que quieran. Tú me sigues, ¿no? Yo solo. Tú también me sigues. Ok. Vamos a ir a enseñar la palabra de Dios. Pero no justifique, porque se va a morir mi hermano, va a perder el gozo de la salvación. La enseñanza rechazada, mi hermano, trae condenación, perdición del reino de Dios. Este rechazo a las enseñanzas sobre el reino es voluntario y deliberado. El Señor ahí lo dice, están oyendo, están viendo, ven y oyen, pero rehúsan abrir sus ojos, sus oídos. Aman más lo que ven en el mundo y no alcanzan la santidad, la sanidad espiritual y la salvación.
salvación que el Señor dice aquí. Dice el Señor, y viendo veremos lo que dice el 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ese corazón que parecía tan noble y tan bueno, se empieza a engrosar. Cuando vemos la palabra de Dios, la rechazamos. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos hoy. Isaías lo había predicho, Isaías lo había anunciado. Cuando prediquen el Evangelio, hay gente que va a oír, gente que parece que está viendo y no va a entender nada, ¿ok? No importa cuántas parábolas utilicen. Eso va a suceder. Ese rechazo fue anunciado, profetizado por Isaías en el capítulo 6. Dice Isaías, anda en este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Eso es lo que trae el oír. Se supone que abra nuestras entendederas espirituales, pero no sucede así. Isaías lo anunció, esto no es nada nuevo. El Señor sabía que iba a pasar. Dice el versículo 15, que han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. No se trata de aprender, se trata de que eso produzca un efecto en el corazón, entiendan en el corazón y se conviertan. Hay gente que no le gusta usar la palabra, se convirtió. Sí, se convirtió, tenía otras creencias, tenía otras ideas y cuando oyó la palabra de Dios, las cambió. Eso es lo que quiere decir se convirtió. Y yo lo sane, viene la sanidad espiritual, que quiere decir el perdón de los pecados. Esto no quiere decir que si usted oye la palabra de Dios se le quite el cadáver. Si dice yo lo sane, esto no quiere decir que si usted viene al estudio bíblico, el Juaneta se le va a suavizar. No. Yo lo sane quiere decir trae sanidad del alma, trae la salvación, trae la mejora, trae lo que nos permite disfrutar de esa salvación. Mis hermanos, el hombre que es reprendido muchas veces, dice el Proverbio 29:1, el hombre que es reprendido muchas veces endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. El tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Mi hermano, este rechazo a las enseñanzas es voluntario y deliberado. La gente oye y rehúsa, pero hay una cosa cierta. La gente ama más lo que oye por ahí. La gente le gusta más. ¿Qué tiempo pasamos en las noticias y en Facebook? ¿Y qué tiempo pasamos en estudio bíblico? Hagan una comparación, no tengo nada en contra de Facebook. Hagan cualquier cosa, comparen cualquier cosa. ¿Qué tiempo pasamos haciendo una cosa o haciendo la otra? El rechazo, como el Señor había dicho, trae más ceguera y trae más dureza de corazón. Cada vez más. Siempre se lo digo refrán popular. El mismo sol que endurece el cemento, que derrite el hielo, endurece el concreto. Lo pone, que no hay que lo rompa. ¿Ok? El profeta Isaías lo anunció. No cabe duda de que es por el oír que las personas conocen que hay condenación, que hay salvación, y por tanto al rechazar las enseñanzas perdemos la oportunidad. Es a través de la prédica, a través de la enseñanza, es a través del oír. El oír la palabra de Dios es lo que trae la fe. Hermano, una y otra vez. Esta semana me volvió a pasar. Otra vez me volvió a pasar. Esta semana. Pastor, tengo problemas, quisiera consejería. Ok, ven para acá. A ver. Yo soy bautizado, soy cristiano. A ver, ¿cuándo fue que viniste a Cristo? ¿Cómo fue que viniste a Cristo? Te dijeron esto. Ah, no, pastor, eso sí no me lo dijeron. Pero déjame decirte, esto. Y la gente empezaba a llorar. Empezaba a llorar por convicción, por el Espíritu Santo lavando a la gente. Nunca habían sido salvos. Nunca. Bautizados, pero no eran salvos, mi hermano. Otra vez vuelve a suceder. El viernes, jueves. Porque no les dice lo que dice la palabra de Dios. Es gente, es rituales y es cosas para que sea salvo. No hay que decirle a la gente lo que dice la palabra de Dios, los misterios del reino, que somos pecadores, que necesitamos un salvador, que estamos perdidos, que si no sentimos mal con Dios no vamos nunca a conocer la sanidad de Dios. Hermano, dice en Romanos en el capítulo 1 que no hay razón para rechazar la palabra. Todos los días conocemos algo de Dios. En Romanos, en esta porción de Romanos se explica con claridad
que si nosotros tenemos la posibilidad de ver lo que Dios le ha dado a todo el mundo para ver y no lo usamos, no lo aprovechamos, entonces no vamos a... Déjenme explicarle con las palabras. Hay una revelación universal. ¿Quién niega que hay un Dios? Nadie puede negar. Nadie puede negar que usted mira para afuera, usted ve el sol, usted ve la luna. Usted puede pensar que lo haya creado, que lo haya creado, pero no cabe duda que hay un arquitecto. No me gusta mucho la palabrita porque la usan por ahí en otro lugar, pero hay alguien que ingenió todo eso. Alguien perfecto, alguien sobrenatural. Hay revelación general de Dios. Pero la gente la rechazó. Y como rechazaron la revelación general, Dios no le dio la revelación particular, que es en Cristo Jesús. Perdieron lo poco que tenían y se pusieron peor, más ciegos todavía. Dice ahí en Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios no le glorifican. Conocieron a Dios, todo el mundo ha visto a Dios, pero no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido, profetando ser sabios. ¿Cómo hemos visto eso? Yo sé. ¿Qué tú sabes? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Yo sé, son muy sabios, yo sé, pero creen en un muñeco, creen en un pájaro, creen en un palo. Ellos saben, son universitarios. Una vez, allá en aquel emporio de idolatría donde nos tocó nacer, me encuentro con un amigo de la infancia. Yo no sé si la hermana que estudió conmigo en la misma escuela se acuerda de él. Eran 10 negritos. Y los decían los 10 negritos de Agatha Christie. Porque había una novela que se llama así. Pero los 10 jugaban baloncesto. Y ahora hay algunos que son amigos de los otros en Facebook, Guerrero y eso. Había uno grandísimo que jugaba baloncesto que era terrible. Fue a la universidad y no sé si fue a la universidad. Me parece que sí. Bueno, se graduó, me lo encuentro yo. Yo estaba vendiendo perdí mi trabajo, estaba vendiendo hierba y esas cosas en La Habana, y me encuentro con él. Me dijeron que terminaste la universidad. Sí, terminé. Pero ahora sí. ¿Cómo que ahora sí? ¿Qué estás trabajando? ¿Estás trabajando en un trabajo importante después de haber terminado la universidad? No, ahora sí. Ahora soy babalao. Digo, wow. ¿Qué cosa es eso? Babalao, un campo en la religión, la santería. Ahora sí era una personalidad que no glorifican a Dios. Sin embargo, se van detrás de cualquier cosa, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios entregó a la inmundicia, a la inconcupiscencia de sus corazones, a que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. ¡Wow! Eso es lo que hace el hombre, porque no quiere enseñanza, no quiere oír lo que dice la palabra de Dios. Por último, mis hermanos, la enseñanza es un privilegio. Mientras usted tenga salud, mientras usted tenga su mente clara, mientras usted tenga... Todavía estábamos visitando a una hermana en el hospital que estaba aprendiendo un poco la mente y cómo conserva los conceptos que tiene de Dios. Algunas cosas se van, ya no puede ir a oír en ningún lugar un estudio bíblico, ya no puede asimilar. Es un privilegio poder oír la palabra de Dios, poder tener enseñanza, porque además trae bendiciones del reino de Dios a su vida. Dice ahí en versículos 16 y 17, en Mateo 13, más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Hablando de los discípulos, pero esto lo tendría todo el mundo después, una vez que recibieran el Espíritu Santo, una vez que creyeran lo que se les estaba diciendo. Dios los premiaría y les daría más. Si usted con un poco de raciocinio, usted con un poco de inteligencia reconoce que es pecador, se arrepiente porque Cristo dijo que tiene que arrepentirse, entonces le da mucho más, le da el Espíritu de Dios y empieza usted a aprender y a crecer y a conocer los misterios del reino de Dios. Tan sencillo como eso.
Vienen entonces, dice la Escritura, buscar primero el reino de Dios. Hazte miembro del reino de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que necesitas, mi hermano. Todo lo que necesitas. Dice el versículo 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que soy, lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oí, no lo vieron. Hermano, no hay nadie más privilegiado que los que escuchan hoy. Se dan cuenta que tenemos delante de nosotros todo lo que ellos vieron, más 2000 años de cristianismo, toda la explicación y la razón. ¿Cuántos judíos estaban esperando y esperando que se cumpliera y murieron esperando? En el libro, en la carta a los Hebreos se dice de aquellos que esperaban y no recibieron. Sin embargo, nosotros lo hemos recibido todo lo que se necesita saber de Dios ya está con nosotros. Nos lo dejó en blanco y negro. ¿Ok? Lo que ellos vivieron, lo que va a pasar, la confirmación de lo que ellos dijeron delante de nosotros, lo que viene en el futuro, todo nos dejó el Señor. Es lo importante de la enseñanza. Claro, nosotros tenemos que aprender más que ellos. Nosotros tenemos que aprender lo que les pasó a ellos, lo que vieron ellos, lo que ellos no vieron. ¿Qué están las Escrituras? Ellos no tenían este pan de vida con ellos. No lo tenían. Nosotros lo tenemos completo, cerrado, el canon de las Escrituras para que nosotros conozcamos el reino de Dios. Pero ¿qué hacemos con la enseñanza? ¿Qué hacemos con la enseñanza, mis hermanos? A través de la enseñanza se recibe todo lo que Dios tiene para nosotros, porque está escrito en sus promesas. Ahí está la paz de Dios, ahí está el gozo, ahí está la confianza, ahí está la seguridad eterna, ahí está todo. Con el poco conocimiento que usted tiene, con no importa que tenga una sola neurona que le haya dicho que venga esta mañana hasta aquí. Con esa sola neurona usted dice, lee y oye lo que voy a decir. Así que arrepentidos y convertidos, dice ahí en el libro de los Hechos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor. Es suficiente lo que usted tiene que hacer, arrepentirse, no es una palabra, no hace falta mucha inteligencia. Hay quien piensa que hay que ir a la escuela, hay quien piensa que a veces hay hermanos que me dicen que cuando se va para bautizarse no hace falta escuela. Hace falta escuela para todo, para crecer, para alimentarse, para disfrutar del reino de Dios, mis hermanos. Los creyentes del Nuevo Testamento son más privilegiados que los del Antiguo Testamento. Ustedes tienen todo lo que pasaron los hombres del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento. Y eso aprendemos. Mientras estamos aprendiendo de las cosas del Antiguo Testamento. Y eso nos sirve a nosotros, nos enriquece a nosotros. Nosotros tenemos todo lo que pasaron los del Antiguo, los del Nuevo Testamento, en la iglesia en los primeros tiempos y los 2000 años del cristianismo, porque se ha ido confirmando todo lo que el Señor dijo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice la Escritura, antes como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ¿cómo las reciben? A través de la enseñanza. ¿Se dan cuenta que esto es más que la parábola? Enseñanza es el concepto general aquí, pero Dios no lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. No hay manera de conocer lo que Dios ha dado si ese Espíritu no nos enseña a través de su palabra. Si no hay enseñanza con la dirección del Espíritu. Hay iglesias que tienen enseñanza, no con la dirección del Espíritu Santo. Lo siento, pero eso es la verdad. Entonces donde dice dijo, dije, y se forma ahí una sancochera que nadie entiende nada. Hermano, la vida cristiana es enseñanza. ¿Sabes una de las cosas por las que yo me alegro de nunca? Hay millones de cosas. Y la primera es que Dios me llamó. Pero una de las cosas por las que me agrada no haber sacado mi licencia de doctor aquí. Tengo 100 años atrás en la medicina. Porque no seguí estudiando medicina. Y hay que seguir estudiando todos los días. En la época mía, para sacar la vesícula, habría que abrir la barriga de arriba hasta abajo. Hoy son 3 huequitos. Yo no sé hacer eso. Si no aprendes a hacer eso, te quedas atrás. Para eso hay que ser bueno en los video games. Y a mí no me gustan los video games, porque eso es lo que aprenden los doctores. Yo doy gracias a Dios por los adelantos. Amén, gloria a Dios.
la enseñanza en la iglesia es la vida de cada uno de nosotros y por tanto la vida de la iglesia. ¿Cómo le vamos a decir a alguien que esto es un lugar bueno si no sabemos lo que Dios enseña aquí? O nos enseña, o yo no vengo. Chicos, yo te aconsejo a esa iglesia, no, nunca, pero bueno, yo me siento bien hoy, pero no, hay que hablar de Dios y de sus cosas para que la gente entienda que esta es la iglesia del Señor. La pregunta en esta mañana es sencilla. ¿Has rechazado las enseñanzas de Dios para que te dé más? ¿O has endurecido tu corazón